Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está conmigo aquí en el estudio Paola Carranco. Ella es la fundadora de una empresa que se llama Talent Lab. Es interesante porque Paola anda acá en México, va bien, etcétera. Ahorita lo estamos platicando, hace 4 años decidiste relocalizarte en Texas, ¿no? Y es interesante porque tienes esta visión dual del ambiente de negocios en Texas, porque Estados Unidos es tan grande que hay que hablar de regiones, ¿no? Totalmente. Uno no puede decir el ambiente de negocios en Estados Unidos. Si uno está en California es una cosa, si uno está en Nueva York es otra, en Boston, etcétera. Pero bueno, tú estás allá en Houston y además, bueno, pues estás muy involucrada con las empresas, tienes una larga carrera corporativa acá en nuestro país. Y bueno, primero voy a preguntarte lo obvio, Paola. ¿Qué es Talent Lab y cómo te has especializado y adaptado en esta realidad que decidiste hace 4 años? Buenísimo. Mira, Talent Lab es una empresa que yo fundé hace 11 años. Lo que hace es hacer un mejor mundo laboral. Lo hacemos encendiendo el potencial que ya tienen las organizaciones y que ya tienen las personas, simplemente tendiendo puentes para que cada uno pueda brillar y pueda hacer lo que sabe hacer de la mejor forma posible. Trabajamos con temas de cultura organizacional, con temas de talento, hacemos muchos programas para que las personas puedan tener un mindset que les permita verdaderamente brillar, porque no es nada más las habilidades que tengan que hacer, sino verdaderamente muchas veces es un tema de modificar un poquito la mente y que se quiten las limitaciones de la cabeza y que quieran alcanzar lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, claro, esto es lo que somos. La fundé hace 11 años, estamos en diferentes países, Colombia, Perú, México, obviamente, que es donde empezó todo el sueño, en Estados Unidos, y desde acá damos servicio a 26 países. Tienes una historia bien interesante porque no solo mencioné lo último, que te relocalizaste, pero un día decidiste dejar el mundo corporativo, cosa que no es sencilla, obviamente. Eres una ejecutiva talentosa y lanzarte. Y ese paso es siempre complejo. ¿Cómo fue hace 11 años esa parte? Muy complejo, tal cual como lo acabas de decir. La verdad es que el sueño siempre estuvo. Desde hace muchos años mi idea era ser emprendedora de diferentes cosas. Fui y soy emprendedora actualmente, no nada más de este negocio, sino de diferentes. Y la realidad es que el nervio siempre está, el miedo siempre está, el no saber qué hay del otro lado siempre está, y la posibilidad de regreso también siempre está. Y eso al final fue lo que me hizo tomar la decisión. Yo tuve una carrera corporativa muy feliz. Me respondieron muy bien. Y yo creo que yo les respondí muy bien. No nos debemos nada ninguno de los dos lados. Y por eso también fue muy difícil, porque pues cuando uno se engancha en las carreras corporativas, la realidad es que es bien difícil salirse porque te consienten, porque te acomodas, porque entiendes cómo se manejan las cosas ahí. Y la realidad es que dar ese salto de fe al otro lado es difícil. Y supongo que los primeros años es más complejo por uno, porque estás enfrentando las dificultades y desafíos de emprender, que cambia mucho. La llamada que te tomaban cuando eras la ejecutiva de X o tal empresa, ya no te la toman cuando eres un emprendedor. Y lo segundo, y eso es lo que te quiero preguntar, es que cuando te reclutan, porque obviamente pues sigues de alguna suerte en el mercado y te hablan, oye, ¿no te gustaría venir a esta empresa? Y entonces dices, a ver, tengo esto que es desafiante y donde no duermo. Y pues podría regresar al mundo corporativo y me están ofreciendo algo extraordinario. ¿Cómo fue esa decisión para ti? Como te digo, fue una decisión difícil y la realidad es que sí, efectivamente me sigue pasando. Hoy me siguen queriendo reclutar a veces para diferentes posiciones muy atractivas y me encantan. Y me encanta, para el ego es maravilloso que te sigan buscando. Sí, claro. Pero la realidad es que para dormir, para mi paz mental, para mi sueño, para lo que estoy haciendo y no nada más yo, la verdad es que hemos formado justamente un equipo que lo que ha hecho es una diferencia bien grande en la vida de las personas y en la vida de la gente. Y cuando tú ves ese impacto, ya no te quieres regresar. Ves que verdaderamente el efecto multiplicador de esto es inmenso. Y además es tu propia historia. Ahora, ¿cómo llega Talent Lab en términos de, hay una empresa, cómo identifican o qué tipo de necesidades le están pidiendo a ustedes? Porque depende del tamaño de la empresa. De repente los retos pueden ser cómo construir cultura cuando estás creciendo de manera acelerada, que es el caso de muchas compañías de tecnología sobre todo. En otras, cómo modificas, porque el panorama está cambiando en términos de habilidades, el famoso, le llaman reskilling o el adquirir nuevas habilidades, sobre todo en un mundo, por ejemplo, en donde la inteligencia artificial generativa, etcétera, pues está requiriendo que las empresas se adapten rápido, pero no es lo mismo una empresa familiar en México o Perú que una empresa tecnológica. ¿Cómo llegan ustedes? ¿Hacen un diagnóstico o cuál es el primer paso que dan? Mira, esa es una pregunta súper interesante. Primero porque ahora verdaderamente el mundo está súper cambiando, o sea, siempre ha cambiado, el cambio es la constante, pero ahora verdaderamente el cambio está siendo muy grande y muy acelerado.
El tipo de clientes que nosotros tenemos, la verdad es que varía. Tenemos desde los clientes muy grandes que ya crecieron y necesitan seguir evolucionando su cultura y seguir corrigiendo muchas de las cosas en las que han caído, toxicidades en las que han caído culturalmente en el tema de liderazgo y demás, y que necesitan cambiar las cosas para que su estrategia funcione. Yo siempre he dicho que la cultura es la estrategia de la estrategia. La estrategia puede estar excelente, el plan de acción puede estar maravilloso, pero si las personas que la ejecutan no están listas para hacerlo, la realidad es que la estrategia puede ser totalmente un fracaso. Sí empezamos casi siempre con un diagnóstico, dependiendo de las cosas que hagamos, pero normalmente empezamos con un diagnóstico para entender por qué pasa lo que pasa, ¿no? Pero vienen normalmente a ustedes ya con una problemática. O sea, te dicen, oye, esto está terrible, necesitamos cambiar, y a veces las empresas tienen claro eso, pero necesitan una palanca externa, digamos, sí, obviamente con expertise, o llegan ustedes, digamos, todo está relativamente bien, pero quieren dar un siguiente paso, o les pasa de todo. ¿Cómo es? Mira, hay 3 típicas razones. La primera es: estamos fatal y necesitamos ayuda, ve todo lo que nos está pasando y creemos que puede ser muchísimo mejor, ayúdenos. La segunda es: estamos creciendo rapidísimo y necesitamos, como es el caso justamente de las de tecnología, fintech, etcétera, muchas compañías que están creciendo verdaderamente de forma acelerada y el negocio les está ganando a toda la parte cultural, humana, de organización y demás, y necesitan poner eso en orden porque saben que sin eso están teniendo ya problemas o van a tener graves problemas. Y la tercera es: estamos muy bien y queremos seguir haciendo las cosas bien, y esos son los más padres, la realidad. La verdad es que todos son increíbles, todos presentan un reto, pero los terceros nos retan muchísimo a nosotros, porque son cuando las cosas verdaderamente funcionan y tenemos que llevarlos a una evolución todavía más grande para que las cosas funcionen para ellos, para sus clientes, para su gente, para la sociedad. Claro. ¿Y cuál dirías tú que es el hilo común que se da en la parte de construcción de cultura, la gestión de talento y sobre todo llevarlos al siguiente nivel? Mira, el hilo común es el liderazgo, esa es la realidad. El liderazgo crea o destruye. La realidad es que hemos visto casos increíbles de cambios organizacionales transformativos, positivos, cuando verdaderamente se quieren hacer las cosas. La realidad es que intervienen muchas cosas, no es que el liderazgo haga todo. Sin embargo, cuando es congruente, cuando es consistente, cuando sabe a dónde quiere ir, cuando está dispuesto a cambiar y aún a tomar decisiones difíciles, verdaderamente es cuando las cosas pasan. Ahora, el liderazgo se desdobla, digamos, está normalmente el director general, directora general, y luego hay muchos otros liderazgos, ¿no? Y se van replicando las capas, pero a veces tú puedes tener un CEO muy bueno, pero un CFO bastante malo, y eso le pega desde cierta forma a la empresa. O tienes un RH que está desconectado porque era legado. ¿Cómo se construye, digamos, el liderazgo? Yo creo que lo voy a dejar regresando al corte, Paula, porque nos va a interrumpir el corte y es una respuesta relativamente larga. Excelente. Pero bueno, pues está conmigo esta mañana Paula Carranco, Limón. Ella es la fundadora y CEO de Talent Lab, que además de emprendedora, luego le voy a preguntar cómo ha sido esto de la relocalización, que también es interesantísimo, y sobre todo estar en otros mercados, ¿no? Evidentemente, no solo México, no solo Estados Unidos, sino mencionadas Perú y algunos otros. Pero bueno, entonces esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está aquí en el estudio Paula Carranco Limón. Ella es la fundadora de Talent Lab. Paula, y se quedó planteada la pregunta: ¿cómo, ahorita estabas hablando de liderazgo, pero son distintas capas, a veces se desdobla desde el director o directora general, pero a veces en las capas intermedias tú puedes tener al mejor arriba, y hay legacies, digamos, en recursos humanos o el CFO, que es muy bueno en una habilidad específica, pero destruye el equipo, por lo menos en lo que él toca, o a ella. ¿Cómo hablabas de liderazgo, cómo se gestiona y sobre todo desde dónde se plantea? Supongo que dependiendo de la organización a veces te dirán, oye, pues es esta área nada más y no sube a toda. ¿Cómo funciona? Mira, pasa de todo. Esa es la realidad. Y dependiendo de qué tan grande sea la organización y qué tan compleja sea la organización, hay diferentes subculturas, unas más fuertes que otras. Y hay organizaciones que, aunque no lo creas, aunque sí hay un poco de diferencia, la realidad es que sí se vive un mismo ADN, ¿no? La intención, evidentemente, es que ese ADN sea uniforme, sea consistente y sea positivo tanto para la organización como para las personas, porque eso va a tener beneficios en los clientes, en la sociedad y demás. Tú decías de las diferentes capas. La realidad es que se ha visto que la capa justamente de en medio, los managers, los gerentes medios, los jefes,
son verdaderamente la pieza clave del rompecabezas. ¿Y ellos quién los influencia o cómo generan esa cultura? Es que ese es el tema. Normalmente a estas personas los influencian pues los CEOs, los altos ejecutivos, el Chief HR Officer, el director de finanzas, ese tipo de puestos en la organización. Normalmente son los que fueron sus jefes o son actualmente sus jefes. Entonces, por eso siempre decía que el equipo de liderazgo es la piedra angular, porque a partir de ellos dicen, se han hecho diferentes estudios, que por lo menos tienen 7 veces más influencia que cualquier persona en la organización. Y los gerentes medios por lo menos 3 o 4 veces más influencia. Por supuesto que depende de la persona, depende de la credibilidad de la persona en la organización, pero la realidad es que ellos son el efecto multiplicador, porque ellos son los que tienen mayor contacto con la mayoría de las personas en la organización. Si este liderazgo es adecuado para lo que necesita la compañía, pues es increíble, todo el mundo vive bien. Si esto no es así, si es tóxico, si hace vivir cosas que no se deben de vivir en las organizaciones y eso se multiplica, pues ahí es cuando entran los problemas fuertes. Ahora, y eso me lleva a preguntar, ¿cómo se define la cultura? ¿Qué es la cultura en una organización? Porque de repente puedes tener un CEO que, vamos a pensar, hace esto que se denomina Town Hall Meeting, ¿no? Todos llegan, preguntan, etcétera. Pero en ciertas organizaciones eso puede funcionar, en otras no necesariamente. Es decir, va cambiando. ¿Qué define la cultura y qué es la cultura? Bueno, me encanta la pregunta porque hace mucho me decían, es que yo quiero hacer de mi cultura un Google de los servicios financieros. Un Google, siempre la referencia era Google, ¿no? Por la alberca de pelotas, por el desayuno, por el, ¿no? Que puedo llevar a mi perro, todo ese tipo de cosas que en ese momento pues eran sumamente disruptivas. La realidad es que no existe eso. Las culturas son únicas, deben ser únicas, porque tu organización es única, la gente es única y se va transformando también con el tiempo. Tú preguntabas, ¿y qué es la cultura entonces? La cultura es cómo hacemos las cosas aquí. Es así de sencillo. Y hay algo que la define, porque por ahí he visto que todos tendrían que saber cuál es la visión y la misión, ¿no? Que es un poco lo 1980, pero que sí. O sea, tendrías que llegar con cualquier persona a la organización y le dices, ¿tú qué hace la organización? Ah, pues tal. ¿Y tú qué haces? Y teóricamente tendría que estar alineado exactamente lo mismo. Pero a veces las empresas, estaba bien bonita la misión, pero no tiene nada que ver con lo que realmente viven. ¿Cómo se establece ese vínculo? ¿O si sí funciona así o cómo es? Mira, como dices, eso es muy de 1980. No digo que no funcione. Yo creo que es importante planteárselo porque te ayuda a entender si verdaderamente tu filosofía es la adecuada para estos tiempos. Yo creo que se tiene que revisitar a cada rato. Y no nada más eso, a mí me gusta más hablar de propósito. ¿Para qué existimos? Bien. O sea, ¿para qué existe la organización? Independientemente de misión, visión o lo que sea. ¿Para qué existimos? ¿Qué pasa y qué pasaría si no existiéramos? ¿Cuál es el extra que nosotros le estamos dando al mundo? Y a mí lo que me encanta es justamente ligar ese propósito con el propósito personal. ¿Por qué a ti te llama estar acá? Estés donde estés, limpiando pisos o dirigiendo toda un área. ¿Por qué estamos aquí? Y nunca perder de vista para quién trabajamos. Que para mí esa es una de las cosas que normalmente pasa y para mí es uno de los principales problemas. Trabajamos para la gente que compra y usa y consume nuestros productos y ellos deben de estar siempre en el centro de nuestras decisiones. Yo siempre les digo, si un cliente estuviera acá en esta reunión en las que estamos, estaría orgulloso de nosotros, nos compraría o al contrario, huiría y diría, no, mejor le compro a la competencia. Sí, eso es fundamental porque además a veces hay quien trabaja para el jefe, a veces hay empresas que trabajan para los accionistas, a veces hay empresas que trabajan para el consejo, en fin, cambia mucho y en las realidades por países también cambia mucho, ¿no? Porque tú tienes una cultura en Estados Unidos de un tipo muy vinculada a los mercados, tienes otra en México que puede ser muy familiar o también de mercados, pero distinta, y lo mismo en Perú. Ahora, ¿cómo fue relocalizarte de México a Houston y qué implicó? ¿Por qué lo hiciste? Y luego la parte internacional. Mira, la realidad es que esta relocalización, de cierta forma, fue medio sencilla y planeada. Y digo medio sencilla porque quien me oyera me diría, no, no es cierto. No me acuerdo y no es verdad, ¿no? ¿Por qué digo medio sencilla? Porque Talent Lab ya existía en diferentes países. Nosotros empezamos en México. Sin embargo, el primer cliente con el que tratamos y con el que crecimos muchísimo durante muchísimos años era un cliente que nos contrató para sus operaciones en el mundo. ¿Quién era? Laureate International Universities. No sabía si se valía decir o no, pero sí, ellos fueron los que nos contrataron. Y lo digo era porque ya vendieron muchas universidades. Ellos eran la red de universidades más grande de todo el mundo. Una organización increíble en la que fue creciendo efectivamente demasiado rápido de forma orgánica e inorgánica. Y nosotros
hicimos todo un modelo de gestión de talento y de cultura muy, muy, muy interesante. Y bueno, es un modelo de negocio también muy interesante. Lograron vender muchas universidades. Hoy en México, por ejemplo, son los dueños de Unitec, de la UVM, que son organizaciones que educan a muchos de nuestros jóvenes, ¿no? Claro. Y entonces ellos nos abrieron la puerta al mundo, y la realidad es que no nada más ellos, sino trabajamos con muchas organizaciones que son internacionales y que muy rápidamente lo que hacíamos en México se iba para toda América Latina o para América del Norte o para Europa y demás. Y entonces pues íbamos conociendo a más personas. Se dio, por ejemplo, sumamente fácil cuando una persona que trabajaba conmigo, Vivi, mi ahora socia en Colombia, se regresó a Colombia y me dijo, quiero abrir este sueño, pero en el mercado sudamericano, en el mercado andino. Abrimos Colombia, abrimos Perú, entramos con más clientes en Chile. Entonces, como que se dio un poco natural, ese es el punto. Desgraciadamente, por un tema de seguridad de mi familia, decidimos que necesitábamos cambiar un poco de aires, y por eso es que nos relocalizamos en Texas. Yo siempre creo que las cosas pasan por algo. En ese momento fue muy feo, pero encontramos una muy buena oportunidad. Hoy vivimos allá, también tenemos clientes en Estados Unidos desde antes, y ahora pues hemos estado expandiendo en nuestro mercado también en Estados Unidos y de forma internacional en Europa, en España y demás. Claro, que es fascinante porque además la lista de empresas con las que has trabajado pues son de las más grandes, ¿no? Desde un BBVA, un Walmart, en fin, Avon. Y obviamente, y eso te quiero preguntar por último, ¿cuál ha sido una startup o que ha empezado chiquita que la has visto crecer? Porque ese, vaya que es un reto, es uno de los que a mí más me llama la atención cuando tienes 100 personas y al siguiente año tienes 800. ¿Cómo se come eso, ¿no? Es una locura, es una locura. Yo siempre les digo que son como un bebé con esteroides, ¿no? Sí. Y crecen así rapidísimo, rapidísimo y para todos lados. Y sí hay que ordenarlas. Hay que ordenarlas. Yo creo que muchas veces se tiene la intención, pero van tan rápido. Y además están como en tantas cosas porque están manejando el negocio, haciéndolo crecer, contratando muchas personas porque se necesitan más personas en la organización. Muchas veces no se tiene, o sea, se tiene un sueño, pero no se tiene tan claro cómo se trabaja acá, se van complejizando las cosas. Y aparte, tienes shareholders, ¿no? Tienes gente que le invirtió muchísima lana y con la que estás operando, y aparte todo el tiempo tienen que estar levantando dinero para que sigan operando. Entonces, de verdad es fascinante ese mundo. Conocí una organización, no me gustaría decir el nombre, pero literal, empezaron con nosotros desde que tenían 40 personas, terminaron en 6,800 al término de 5 años. Fue una locura, ¿no? Esa expansión fue impresionante, y bueno, ya así como esa, hemos visto muchas otras, y de verdad que es fascinante, literal. Oye, pues gracias por estar aquí, Paola. Agradecerte mucho. Enhorabuena por la historia. Espero que volvamos a platicar pronto. Tienes muchas cosas esta semana acá en México, conferencias, etcétera, pero un gusto que hayas estado por acá. Muchas gracias. Mil gracias, Rodrigo. Antes de irme, quiero invitarlos a 2 cosas. Primero, si conocen organizaciones que tienen una cultura positiva, increíble y que están haciendo eco en el mundo, quiero que las nominen. Mándenos un correo a contacto@talentlab.group. De verdad que lo que queremos hacer es hacer brillar a esas organizaciones que están haciendo cosas increíbles. Entonces, mándenos sus nominaciones. Y la segunda es, el viernes tenemos un evento de bienestar organizacional y ligado totalmente a la inclusión. Tenemos ponentes espectaculares. Es el viernes, 9 de la mañana. No se lo pierdan. Si quieren entrar, sigan las redes de Talent Lab Group y ahí van a ver la liga de registro. Sí. Buenísimo. Ya nos contarás quiénes son las ganadoras. Ahí escuchamos a Paola Carranco, fundadora y CEO de Talent Lab.